Hola, apreciado tutor y compañeros. Mi nombre es David Perdomo Vargas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia SEAD Acacías. En el siguiente video voy a exponer la fase 4 de la conclusión de cultura política, en el cual me dan unas preguntas que debo exponerlas. Entonces, la primera pregunta me dice: ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? En mi criterio, creo que es pertinente debido a que nos muestra y nos da a conocer el tiempo de luchas en las protestas que han transcurrido por la historia en Colombia, mostrando la manera colaborativa de universidades y estudiantes que pueden llegar a formar y construir una gran fuerza de aliados para pedir un cambio o una mejora al Estado. La siguiente pregunta me dice: ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia? Entonces, estos movimientos han establecido un vínculo de crítica íntima dirigida por la población civil en entorno con partidos políticos, cuestionando la creación y estipulación de políticos que no observan las dificultades y las necesidades que transcurre la sociedad civil. Entonces, los estudiantes con el pasar del tiempo han tenido gran fuerza, a su vez como grupo social, donde gracias a estos desempeños han tenido un gran reconocimiento en las prensas como esfuerzo universitario a rescatar la democracia. Porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión. Pues el siguiente periodo del tiempo determinado, que es en Colombia, es porque transitó como testigo en 1964 sobre una importante protesta estudiantil, ya que en este tiempo los estudiantes solicitaban reivindicaciones con los manejos de las universidades de la industria de Santander, ya que eran insatisfactorias por parte de los directivos, donde por este hecho se logró catalizar el disgusto y el desagrado de miles de personas, centrándose con gran fuerza en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá. La siguiente pregunta me dice: ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico? Lo seleccioné porque en Colombia durante su historia ha sido un enorme escenario de marchas debido a las inconformidades por parte de estudiantes universitarios, donde con estas formas o métodos de expresión tienen como objetivo hacerse oír por parte del Estado o directivos a cargo de los centros de educación, donde los estudiantes de distintos departamentos del país han abanderado las disputas y las contiendas de un cambio, una construcción o transformación del sistema social del país y como tal educativo. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática? Entonces, la protesta estudiantil como tal que se investigó se desencadena en Bucaramanga y Bogotá en el 1964. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes? Entonces, durante esta problemática, en el sector social de protestas, la población o comunidad con mayor afectación indica ser los estudiantes universitarios, debido a sus inconformidades por parte de la universidad, directivos o el Estado, donde brotan a las calles a protestar por un país que lleva décadas y décadas siendo azotado por fenómenos como la corrupción, conflicto armado, violencia, abuso policial y de poder. La siguiente pregunta me dice: ¿cuáles son los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o el sector? Entonces, el 21 de julio de 1964 alcanzaron su objetivo de llegar a la plaza capitalista, donde un hito de la creciente de la protesta estudiantil es generada por el docente Álvaro Tarazona, donde más o menos cerca de 500.000 personas le prepararon una bienvenida a las inmediaciones de instalar con pañuelos blancos y con flores, y detrás de extensos diálogos entre los directivos y representantes estudiantiles de la UIS, donde alcanzó una huelga estudiantil que ascendía a más de 2 meses y que acontecía el detonante para los jóvenes de la movilización.
donde como tal esto llevó a cabo generar una mayor figura a las asambleas estudiantiles en el proceso y la erradicación de toma de decisiones, y un mejoramiento de calidad en cuanto a la eficiencia del profesorado. La siguiente pregunta que me dicen es ¿cuál es el contexto actual de la temática? Entonces, el contexto actual de la temática es un conjunto de circunstancias que rodean esta situación debido a las inconformidades por parte de la sociedad universitarios por brindar una salud digna, respetar los derechos y la educación superior en Colombia. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con concepto de cultura política? Entonces, la cultura política es generable debido a que ayuda a tener un mayor entendimiento de grupos sociales o personas referentes a un sistema político, donde de tal manera el sector social de protestas estudiantiles busca reconocer la acción política donde se interpreta justificar aspectos de análisis, donde busca hallar nociones o ideas que se han establecido en las cuales activistas universitarios buscan las respuestas a ciertas situaciones. Entonces, la siguiente pregunta me dice, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Pues este sector social de protestas estudiantiles reforma un movimiento político debido a que no hay restricciones en cuanto a candidatos, elecciones y votos, donde estos movimientos generalmente someten o tientan a la democracia en Colombia, generando una gran cifra de personas de comunidades representativas de la educación, lo que da a conocer que si la sociedad se planifica, se proyecta y se moviliza, podría formar un bienestar social a una referencia de una nueva política. La siguiente pregunta me dice que cuáles son las conclusiones de la investigación. Entonces, este sector político de marchas estudiantiles demuestra el poder que puede llegar a generar la unión para combatir las desigualdades del país, donde los centros con mayor representación son representados por personas de la educación, donde exigen y promueven valer los derechos en cuanto a todas sus inconformidades. Y bueno, esto ha sido todo sobre la explicación y muchas gracias por su atención.